¿Cómo destrozaron Ezabde y el Real Betis a la Real Sociedad? En este vídeo analizamos el Real Betis 3, Real Sociedad 1. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al análisis del Real Betis 3, Real Sociedad 1, que se jugó ayer viernes a las 9 de la noche. Un partido en el que el Real Betis empezó con ciertas dudas, con una presión al hombre prácticamente de la Real Sociedad, en ese 4-4-2 defensivamente organizado por Sergio Francisco, y a partir de ahí el Betis, a partir del minuto 10, a partir del minuto 15, más o menos cuando llegó el primer gol, más bien el minuto 8, a partir de esos momentos el Betis se empezó a encontrar cómodo. A partir del primer gol, el cual le sentó muy bien al Betis, se empezó a sentir cómodo sobre todo a nivel de salida de balón, a nivel de aspectos desde atrás, sobre todo de atrás hacia adelante, en el que sobre todo la pareja de centrales, que siempre me parecía a mí el eje del sistema, me parecía la posición más estable, me parecía la mejor posición en cuanto a nombres y a nivel, pero que sobre todo ayer Diego Llorente, tras su vuelta de 5 meses, que jugó 45 minutos, no estuvo para nada bien. Estuvo en un partido muy errático, errando pases muy sencillos, sobre todo concediendo metros al rival, y Nathan, que no hizo un partido al que nos estaba acostumbrando a hacer. Es un jugador corrector, es un jugador que le gusta defender a campo abierto, que lo demuestran los datos, lo demuestran las acciones defensivas, que la altura de Nathan es mayor incluso que la de Sofian Amrabat, y en el que el Betis, como digo, a partir de ese primer gol se empieza a sentir cómodo, se empieza a hacer dominador del partido, se hace dueño del mismo, y luego Junior Firpo regala el primer gol de la Real Sociedad. Es otro error en salida de balón, es un pase horizontal que Junior Firpo no le da la altura necesaria, no le da la continuidad necesaria para Amrabat, y a partir de ahí Mikel Oyarzabal consigue robar, se termina dando la acción en la que Pau López sale de la portería y finalmente Brais Méndez la pone en el ángulo perfecto. Como digo, ese gol no le sirvió para nada a la Real Sociedad, porque el Betis siguió, como digo, siendo dominador y dueño del partido. Sí que es cierto que a partir del minuto 30-35 el Betis tiene unos últimos 10-15 minutos que son bastante flojos en cuanto a lo que estaba siendo la primera parte. El Betis salía con Pau López en la portería, con Héctor Bellerín en el lateral derecho, parejas centrales para Diego Llorente y Nathan, lateral izquierdo Junior Firpo, en el doble pivote Amrabat, que debutaba como titular y ha hecho un gran partido en esa posición de pivote defensivo, Pablo Fornals acompañándole, Giovanni Lo Celso en la media punta, banda derecha para Anthony, banda izquierda para Ezabde, y como 9 Cucho Hernández. De la Real Sociedad partía, aquí se dibuja un 4-3-3, un 4-1-4-1, pero realmente, sobre todo en fase defensiva, que es donde la Real se ha visto más inmersa, era un 4-4-2 con Alex Remiro en portería, lateral derecho para John Mikel Aramburu, Zubeldia y Caleta Char como pareja centrales, Sergio Gómez, quien ha hecho un partido espectacular en el lateral izquierdo, como pivote Gorrochategui, como interiores Pablo Marín y Brais Méndez, por banda derecha Take Kubo, por banda izquierda Ander Barrenechea, y como 9 Mikel Oyarzabal. Como digo, jugadores a destacar, el caso de Pablo Fornals. Pablo Fornals para mí es, junto seguramente a Sergio Altimira, los dos jugadores más infravalorados de la liga. Pablo Fornals ayer hizo un señor partido, hizo un partidazo, para mí fue de lo mejor del Betis y del partido. Es un jugador que, sobre todo con Amrabat, que es el que mejor parece que le va a sentar por perfil y por encaje entre ellos, es un jugador que no lo estamos en el 11, se dibujan a la misma altura, pero realmente Amrabat parte como un futbolista que se sitúa simplemente por delante de la defensa, y Pablo Fornals tiene toda esa libertad para moverse alrededor de esos espacios que deja el propio Amrabat entre la altura de Giovanni Lo Celso y el marroquí. Y Pablo Fornals es determinante, tiene un criterio con balón espectacular, cada jugada que pasa por sus pies la hace mejor, y como dice el propio Sergio Altimira, además con Alejandro Fernández, que grabamos una tertulia hace un par de semanas y está subida en el canal, Pablo Fornals hace mejor a los demás, porque es un jugador que corre muchísimo, no para de correr, es un jugador que se ha adaptado bien a la banda derecha, se adaptó bien a la banda izquierda, a la media punta y al puesto doble pivote, que parece que es el que mejor le sienta. El dilema que tiene Manuel Pellegrini con esta posición, con el doble pivote, es interesante, porque en estas dos posiciones, porque juegan dos, tiene 5 jugadores de altísimo nivel, como son Sergio Altimira, Sofian Amrabat, Marc Roca, Pablo Fornals y Nelson de Osa. Para mí, ahora mismo, el mejor es el castellonense, es Pablo Fornals, y creo que quien mejor le encaja, que quien mejor hace pareja con él,
es Sofiane Amrabat y en su defecto Marc Roca. Por lo tanto, sí que es cierto que ahí Sergi Altimira puede perder cierto protagonismo. Evidentemente, desde ahora hasta mínimo febrero hay prácticamente siempre 2-3 partidos por semana y entonces todos van a tener muchísimo protagonismo, aparte que Marc Roca no suele tener continuidad. Nelson de Osa parece que de momento tampoco, que ha caído en una nueva lesión, y creo que ahí en un partido grande, creo que ese es el centro del campo titular. Un Amrabat sosteniendo todo el equipo, sosteniendo todo lo que puede pasar después de una fase ofensiva en esa transición, sobre todo siendo ese mediocentro Escobar. No es un jugador como Johnny Cardoso. Johnny Cardoso es un jugador que disfruta yendo hacia adelante, disfruta siendo presionante, yendo a campo rival. Amrabat también es poderoso en ese sentido, pero sobre todo se siente más cómodo cuando él es quien tiene que sujetar a todo el equipo, y en esa posición creo que va a ser muy determinante. Y como digo, junto a Pablo Fornals, que es un jugador que se adapta a la perfección, no a él, sino a cualquier compañero que tenga y le hace mejor. Y es un jugador que, como digo, siempre hay que tener en el equipo. Antony no ha hecho para nada un buen partido, su partido es malo, hay que decirlo, su partido es malo. También sí que es cierto que Sergio Gómez ha hecho un partido espectacular, le ha ganado la partida completamente. Giovanni Lo Celso, hay que decirlo, cuando juega mal lo digo, cuando juega bien también hay que decirlo, es un jugador que lo ha dicho Pellegrini en rueda de prensa, que un jugador así no puede ser pitado, pero no echándole la bronca a la afición, sino echándole la bronca a él, porque según Pellegrini la afición se equivoca poco. Sirve como un tirón de orejas y Giovanni Lo Celso ha hecho un partido sensacional, sensacional. Además, sobre todo lo que más se le recriminaba eran los esfuerzos físicos, y hoy ha sido una auténtica locura. No solo por tiras al suelo, que queda muy tribunero y demás, pero en lo físico Giovanni Lo Celso hoy ha dado un paso muy hacia adelante. El partido de Cucho Hernández también es una auténtica locura, ya lo veníamos comentando, que venía de hacer buenos partidos. El Cucho Hernández lleva jugando bien desde que llegó al Betis, pero sí que es cierto que en esta temporada, en este primer arranque de temporada, el Cucho no había hecho ni un solo gol. Termina haciendo un gol frente al Levante desde media distancia, y ayer hace un golazo espectacular con una conducción de Giovanni Lo Celso, que termina de dividir y de romper dos líneas de presión. A partir de ahí, Abde dando la amplitud, juega con Cucho Hernández, que en esos espacios, cuando el espacio es reducido, es determinante. Cucho consigue girar, y como comentó Alejandro Fernández, que me acordé mucho de él después de la definición, Cucho Hernández mete un gol que es calidad en el remate. Calidad en el remate es algo que no tienen muchos delanteros, y sí tiene el colombiano, que a pesar de no hacer tantos goles, sí que es verdad que la calidad que tiene en el remate de cada uno de los goles es bestial. Lo vimos el otro día contra el Levante, lo hemos visto hoy contra la Real Sociedad, ayer, y a destacar más del Betis el buen partido de Pau López. Pau López hace una parada, creo que es con 1-1 espectacular, que terminan golpeando de lejos y bloca. Y sí que es cierto que si no llega a bloquear, que era complicado, si no llega a bloquear, estaba Mikel Oyarzabal y creo que era Brais Méndez para empujarla, no había nadie para defender. Y a destacar también el partido de Héctor Bellerín, que se marcha con una asistencia. Debo decir que a mí me gusta más Ángel Ortiz, pero sí que es cierto que la mejora de Héctor Bellerín en esta temporada 25-26 es una auténtica barbaridad, y que si tiene continuidad en lo físico, el Betis tiene en el lateral derecho una posición bastante interesante. A destacar también la entrada de Bartra. Bartra entra en el minuto 45, en el descanso, por Diego Llorente. Era un cambio que todos veíamos venir, no por el mal partido de Diego Llorente, sino porque Diego Llorente llevaba desde abril sin jugar un partido de fútbol. Marc Bartra, no solo en lo emocional, que es el capitán del equipo, es quien pone el liderazgo y la presencia necesarias, sino que a nivel futbolístico Marc Bartra lleva un 2025 espectacular. Bartra lleva un 2025 que no es ninguna exageración, al nivel de ser un top 3 centrales en España, por debajo seguramente de Dinhausen y Pau Cubarsí. Yo lo pondría ahí en la terna con Dani Vivian. Es un central espectacular, lleva un 2025 que no va a la selección porque tiene la edad que tiene y porque Luis de la Fuente tiene sus jugadores ya predispuestos y predeterminados, pero Marc Bartra tiene un rendimiento espectacular. Yo tenía dudas porque es un jugador mayor, tiene 34-35 años ya, y es un jugador que siempre, desde que está en el Betis, ha tenido lesiones y sobre todo de larga duración. Ahora tuvo una pequeña lesión muscular, ahora ha vuelto y ya se ha visto que ha vuelto a un nivel espectacular y ha permitido al Real Betis hacerse dueño del partido, porque la segunda parte ha sido un auténtico baño. La Real Sociedad, luego lo veremos en datos, tiene únicamente 2 ocasiones, que son las 2 de Mikel Oyarzabal, algo que se lo vi también a Rubén Díez, ahora lo veremos en el mapa de pases, es que la Real Sociedad tiene como
como el jugador más profundo, como el jugador a una mayor altura, a Mikel Oyarzabal. Y ahí Mikel Oyarzabal no se siente para nada cómodo. Mikel Oyarzabal lo vemos en la selección española como tanto Lamine como Nico Williams, en este caso Taki Kubo y Barrenechea, son jugadores que siempre son más profundos que él. Son jugadores que están a una altura mayor al delantero vasco. Y en este caso, tanto Kubo como Ander no lo están haciendo y eso no le permite brillar a Mikel Oyarzabal del todo. En cuanto a la Real Sociedad, destacar el partido de Sergio Gómez, ha sido una auténtica barbaridad con y sin balón, sobre todo sin balón, que ha sido el gran dominador de esa banda derecha para el Betis, izquierda para la Real, le ha ganado todos los duelos a Anthony. Creo que Taki Kubo, perdón que no me salía el nombre, creo que Taki Kubo está muy por debajo de su nivel. Decían que tuvo un golpe en el parón de selecciones con Japón, pero para mí Taki Kubo debe mejorar muchísimo si la Real quiere ser un equipo poderoso en la liga. Poderoso me refiero a luchar por Europa, no me refiero a ni Champions ni nada parecido, que creo que la Real no tiene equipo para ello. Destacar también el nombre de Pablo García, quien tuvo una ocasión clarísima para hacer su primer gol con el equipo de su sueño, su primer gol con el equipo de su vida. El Real Betis tuvo una ocasión que era simplemente de empujar. Sí que es cierto que Alex Remiro se había estirado bien para tapar el tiro, pero termina poniendo el cuerpo demasiado atrás y el balón termina yendo a la grada, y ahí Pablo García se le notó el nerviosismo, se le notó esa chispa que tiene él siempre, y creo que evidentemente tarde o temprano le van a llegar los goles porque es un jugador especial, lo digo siempre, es un talento especial, no solo en el Betis, sino en ecosistema, en lo que es el ecosistema España, lo que es el ecosistema nacional. Ahí creo que Pablo García es un talento especial. De verdad, sin más dilación, vamos ya con los datos que nos deja el partido. En este primer dato vemos, por así decirlo, vemos la red de pases, vemos el mapa de pases, las relaciones que ha tenido cada jugador entre sí y sobre todo vemos la posición media que ha tenido en el campo. A la izquierda, la primera parte, a la derecha, la segunda parte. Vemos en la primera parte, sobre todo, un Ezabde muy profundo, fijaros que llega hasta el pico de área, y lo que destaco yo es la posición que tiene aquí Cucho Hernández. Cucho Hernández es un jugador que le gusta mucho venir a recibir, le gusta mucho caer a la base de la jugada, sobre todo juntándose con Giovanni Lo Celso, y creo que es determinante esta situación en la que Abde te permite estirar al equipo. Lo comenté en Twitter, para mí Abde, un perfil de extremo como Abde, acompañado de uno como Anthony, es súper importante, y más en este Betis. ¿Por qué? Porque es un jugador que siempre va a ser una amenaza al espacio, luego veremos ya en profundidad su partido. Es un jugador que te permite siempre ser una amenaza al espacio, como digo, nunca le permite el lateral, por así decirlo, descansar, siempre está pendiente de él, porque es un jugador que en el 1 contra 1 es brutal, y dándote esa amplitud y esa profundidad, permitiéndote estirar, creo que es importantísimo, porque sobre todo Abde muchas veces juega aquí, Anthony juega aquí, y permite que tanto Giovanni Lo Celso como Cucho Hernández, como Pablo Fornals, como Junior Firpo y Héctor Bellerín, rompiendo por ese pasillo interior, les dota de un espacio y tiempo mucho mayor, porque el rival se hace mucho más ancho al tener a Anthony y Abde en los costados dándote la amplitud. Entonces, cuando el rival se hace ancho, se liberan esos espacios dentro y, como digo, dotas de un mayor espacio-tiempo tanto a Cucho Hernández como a Lo Celso, como a Pablo Fornals y como a los laterales en esos pasillos interiores. Lo que comentaba antes de Pablo Fornals y Amrabat, aquí se ve claro en la posición media de la primera parte. Amrabat parte como un jugador siendo un pivote claro, como un jugador por delante de la defensa, y Pablo Fornals es quien se está moviendo por todo lo que es el centro del campo. Fijaros que teóricamente Pablo Fornals partiría de aquí y Amrabat de aquí, pero finalmente Pablo Fornals es un jugador que termina siempre en medio campo, porque es donde él se siente más cómodo y donde hace jugar al equipo. Fijaros sobre todo la relación, cuanto más gruesa la línea es cuanto más pases se han dado, evidentemente centrales entre centrales, más porteros y laterales, eso está claro, pero fijaros también Pablo Fornals, Giovanni Lo Celso, Junior Firpo, Cucho Abde, Junior Abde. Esas son las relaciones que el Betis tiene que forzar, que le van a hacer ser un equipo más poderoso. Fijaros lo que comentaba de Mikel Oyarzabal, tanto en segunda parte como sobre todo en la primera, que Mikel Oyarzabal es el jugador más adelantado de la Real, es el jugador con una mayor altura del conjunto Txuri-Urdin, y eso no le permite a la Real, no le permite a Mikel Oyarzabal ser lo determinante que debería ser y lo determinante que es con la selección española. Mikel Oyarzabal es un jugador que le gusta girar para hacer jugar, no le gusta jugar de espaldas y a partir de ahí ya que le lleguen sus compañeros. Por ejemplo, Mikel Oyarzabal debería partir de una altura de la que está Brahim Méndez, el jugador número 23, y lo que sería la selección española, un Lamine Yamal a esta altura y un Nico Williams a
a esta altura. En la segunda parte vemos un Ezabde cogiendo una posición bastante más interior, bastante más centrada. Vemos sobre todo a Cucho Hernández, fijaros hasta dónde cae a esta altura de Pablo García cuando entra. Fijaros Pablo Fornals y Amrabat, la diferencia sigue siendo notoria. Luego Marroca lo mismo cuando entra. Giovanni Lo Celso tiene una posición más adelantada incluso que Cucho Hernández. Y aquí más bien vemos un 4-4 en rombo, ¿no? Un Bellerín, Bartra, Nathan, Junior Firpo y luego Valentín Gómez, que ahora hablaremos de él. Un Sofiane Amrabat como pivote. Como interiores un Cucho, Fornals o Marroca. Lo Celso en la media punta y como delanteros, por así decirlo, tanto Antony como Ezabde. La Real Sociedad termina juntándose mucho más, como estamos viendo aquí, pero la segunda parte es realmente un baño del Real Betis. La Real Sociedad en la segunda parte no ha dado ningún atisbo de remontada, no ha dado ningún atisbo de buena sensación y creo que es bastante preocupante en este sentido. Luego hablaremos de Sergio Francisco y el proyecto de la Real, pero aquí confirmamos el tema de Amrabat, Pablo Fornals, las distintas alturas que manejan y cómo Fornals se está moviendo por todo el centro del campo. Hablábamos de Valentín Gómez. Valentín Gómez es un central bastante joven del fútbol argentino, se le ve con mucha proyección, es un jugador que, como digo, es de Argentina, confían mucho en él y es un central capaz de defender a campo abierto, es un central muy contundente a pesar de su altura. Se le compara mucho con Lisandro Martínez, tanto por cualidades físicas como por cualidades técnico-tácticas, y tanto en los primeros partidos como ahora no ha jugado de central más allá del partido del Levante. En los primeros partidos jugaba de 5, jugaba de pivote en las segundas partes porque Pellegrini no disponía de un jugador de ese perfil, entonces utilizaba a Valentín Gómez. Y ayer, con la lesión de Ricardo Rodríguez y con la mala forma física de Junior Firpo, aparte que tampoco está cuajando un buen inicio de temporada, vimos a Valentín Gómez de lateral izquierdo, que creo que al menos en el corto plazo puede ser una posición donde le vayamos a ver mucho. Y ayer hizo un gran partido. Ayer Valentín Gómez, y me atrevería a decir sin ninguna duda, que hizo mejor partido que Junior Firpo de lateral izquierdo. Valentín Gómez es un jugador que evidentemente desde esa posición efectivamente va a ser una roca, va a ser un jugador muy difícil de superar. Va a ser muy difícil de superar y además en contexto Premier del miércoles, porque el miércoles el Betis juega contra el Nottingham Forest y creo que Valentín Gómez va a partir desde ese lateral izquierdo. Creo que ahí puede ser muy importante sobre todo a la hora de los 1 para 1 que te vaya a ofrecer el extremo contrario. Además vemos una ocasión que tiene el propio Valentín incorporándose a zonas ofensivas. Fijaros que tiene una posición media mayor que Junior Firpo, tiene más metros que Junior Firpo y ofensivamente tiene una ocasión que termina de conducir dividiendo 2-3 jugadores, al final hace un recorte y el golpeo se le da fuera, pero vimos que Valentín Gómez también va a ser capaz de sumarse al ataque y creo que, como digo, puede ser interesante esa posición del argentino como lateral izquierdo, al menos al corto plazo. Con los pases progresivos y luego con las conducciones progresivas, que lo vamos a ver también, fijaros que en el número total el Betis tiene 40 y la Real 71, la Real tiene bastante más en cuanto a lo numérico que el Real Betis, pero por lo que os traigo este dato, por lo que os traigo esta estadística, lo he comentado en Twitter, pero no era justamente esta estadística. Me gustaría que os fijarais no en el número de pases, que evidentemente los de la Real son superiores, pero fijaros en la altura de los pases, estos pases progresivos, hacia dónde progresan. No es lo mismo progresar desde aquí hasta medio campo, desde primer tercio hasta medio campo, como son la mayoría de la Real Sociedad. Vemos el grueso de los pases progresivos de la Real Sociedad son a esta altura de medio campo. Fijaros que de último tercio, el último tercio se dibujaría más o menos por aquí, hacia adelante, que tenemos 10, 12 pases como mucho. 10, 12 pases como mucho. Fijaros los del Betis. El Betis tiene 40 pases progresivos, son 31 menos que la Real Sociedad, pero fijaros la altura de los del Betis. En campo propio apenas vemos únicamente un pase progresivo, de la Real vemos unos 10, y de mitad de campo hacia adelante están la gran mayoría, pero fijaros en el último tercio, ¿no? Partiendo de una línea desde aquí, vemos prácticamente la mitad de los pases progresivos del Real Betis, es decir, unos 20, están situados en el último tercio. Fijaros, casi todos van hacia la zona de Abde. Abde, como digo, es un jugador que tampoco sin hacer un gran partido individualmente, que la segunda parte sí que ha estado mucho más fino, pero la primera parte Abde no estaba para nada fino, no estaba para nada inspirado, y el Betis aún así le busca, porque aún así Abde
te supone ser una amenaza constantemente. Condiciona al rival. Es un juego que condiciona al rival y cuando tienes un jugador que condiciona al rival, como decía antes, que te ofrece mucho más espacio y tiempo para los Cucho, para los Lo Celso, para los Fornals, aunque Abde no haga un buen partido, te va a ofrecer ese espacio y tiempo que comentaba antes. Como digo, mirad, casi todos son pases a izquierda, progresivos a izquierda para llegadas de Zabde, pero sobre todo quedaros con esto, fijaros la altura de los pases. Partimos aquí el último tercio, ¿no? Todo esto del Real Betis, partimos el último tercio aquí. La Real Sociedad tiene apenas nada. Eso es lo interesante del dato. Fijaros que Pablo Fornals tiene un total de 6, Sergio Gómez un total de 15. Aquí se sitúan las progresiones de Sergio Gómez, quien ha hecho un partidazo que lo veremos más tarde. En conducciones progresivas, era lo que venía comentando antes, con los pases, con las conducciones, se traduce en lo mismo. Fijaros en campo propio como en cuanto a número, la Real tiene 8 más. Pero fijaros, de medio campo hacia detrás, en campo propio, la Real tiene seguramente la mitad de las conducciones progresivas. Aquí casi todas son de Sergio Gómez. El Real Betis no tiene ninguna conducción progresiva en campo propio. Evidentemente lo he hecho en falta. Lo he hecho en falta porque son situaciones que te pueden generar ventajas con Pablo Fornals, con Nelson de Osa, que no estaba hoy, porque ha recaído de una lesión, pero Nelson de Osa en ese aspecto es brutal, es un jugador que marca diferencias, pero sobre todo, en campo contrario, aquí Abde marca la diferencia. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Abde ha hecho 7 conducciones progresivas de 24 que ha hecho el Real Betis Balompié. Es una auténtica locura. Y solo en la segunda parte, Abde ha hecho 5 de las 16 conducciones progresivas del Real Betis. Abde, como digo, es el MVP sin lugar a dudas. Fijaros, como decía, en la altura de las conducciones. La Real Sociedad tiene la mitad en campo propio, la mitad en campo contrario. Partimos como antes. Línea último tercio, que te quedan 2, 3 como mucho. El Betis tiene todas las 24 en campo rival. Y si partimos el último tercio, se te quedan pues 7, 8, 9, 10 conducciones progresivas. Por eso, no tanto fijaros en el dato cuando hay una estadística de la Real Sociedad ha conducido más que el Betis, ha dado más pases que el Betis, pero el Betis tiene la altura de estos pases, la altura de estas conducciones progresivas mucho más cerca del área, que es donde realmente son determinantes y son mucho más válidas para el resultado final. Aquí tenemos el mapa de tiros. Algo a corregir del Betis, sí que es cierto que ha metido 3 goles y el otro día contra el Levante mete 2 goles, que son buenas cifras, son bastante buenas, que de hecho son insostenibles. El Real Betis el otro día da contra el Levante 28 tiros, ayer contra la Real Sociedad da 21 tiros. El Betis tiene un porcentaje de conversión bastante bajo y es algo que debe mejorar si quiere luchar por otras cuotas, si quiere luchar por Champions, si quiere luchar por un título europeo o una Copa del Rey. Fijaros que el Betis da 21 tiros, a puerta van 6, la Real Sociedad 11, a puerta van 5. Los cuadrados, ¿vale? Todos los cuadrados que veis aquí son los tiros bloqueados, los círculos sin rodear son los tiros que van fuera, el círculo rodeado es un tiro al palo y los círculos así como pintados con rayitas son los tiros que van a puerta. Y aquí los 3 balones evidentemente son los goles y el gol que le habrán dado en propia puerta a Alex Remiro. Aquí tenemos el gol de Brais Méndez, los círculos son los tiros que van a puerta. Creo que esta ocasión es la que Pau López bloca y que era de valor gol. Los cuadrados, como digo, tiros bloqueados. Aquí el círculo sale más grande porque es una ocasión más clara. Pero fijaros sobre todo en que el Betis tiene un porcentaje de conversión muy bajo, son 21 tiros, 3 goles, el otro día 28 tiros, 2 goles, evidentemente se va mejorando, pero el Betis debe mejorar en este aspecto. Si quiere luchar, como digo, por plaza de Champions, si quiere luchar por título europeo, si quiere luchar por Copa del Rey. Ahora, algo positivo es que el Betis llega más que nadie. Me gustaría comprobarlo a nivel de estadística, como estamos haciendo ahora. ¿Cuántos equipos llegan más a portería? ¿Cuántos equipos llegan más a último tercio? ¿Cuántos equipos disparan más que el Real Betis? No creo que haya más de 2 o 3 en lo que es la Liga Española. Aquí tenemos las entradas al área. Las entradas al área, y esto refleja el dominio que ha tenido el Real Betis en el partido, sobre todo en la segunda parte. En azul para la Real Sociedad y en verde para el Betis simulan las entradas al área mediante pase, y en morado, tanto para Betis como para Real Sociedad, simulan
las entradas al área mediante conducción. Fijaros el dato. El Betis entra al área 11 veces mediante pase, 6 mediante conducción. La Real Sociedad 7 mediante pase, una mediante conducción, que entiendo que si es por derecha será de Takefusa Kubo. La gran diferencia está en ese sentido, en que el Betis entra 6 veces en conducción hacia el área y que por lo menos 1, 2, 3, incluso 4 son de Abde seguro. Abde ahí en conducción a partir de medio campo, último tercio, marca la diferencia. Fijaros, 9 de las 17 entradas al área son por banda izquierda. Generalmente, como digo, con Abde. La Real Sociedad por banda izquierda, a pesar del buen partido Sergio Gómez, el lateral, no ha entrado ni una sola vez al área. Fijaros, en ese sentido la diferencia, como digo, es que es brutal el dato de Abde entrando siempre en conducción por aquí, Y las entradas al área mediante pase. Vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 hacia el lado de Abde, hacia ese costado donde el Betis termina siendo fuerte, donde el Betis termina dominando los ataques. Y luego otras 5 o 6 encontrando en esta zona a Antony como lado débil, que es algo que el Betis debe explotar. Evidentemente Antony hoy no ha estado para nada bien, hoy ha estado Antony muy mal. Sergio Gómez, como he dicho antes, le ha ganado la partida en todas las ocasiones, pero esta situación de ataco por lado fuerte, junto a 2, 3, 4 pases, atraigo a 2, 3 jugadores y a partir de ahí busco lado débil a Antony en 1 para 1. Evidentemente no siempre será en área, la mayoría de las veces será en esta zona, pero fijaros cómo esa situación de lado débil la ha encontrado el Betis con Antony en 4 ocasiones. Aquí tenemos las zonas donde cada equipo se crea las ocasiones. En la izquierda la primera parte, en la derecha la segunda. ¿Por qué traigo este dato? Porque en la primera parte vemos 6 ocasiones para el Betis, 7 ocasiones evidentemente creadas para la Real Sociedad. La Real Sociedad tiene superioridad de 1. Vemos aquí 3 ocasiones en este espacio carril interior-exterior izquierdo por parte de Giovanni Lo Celso, que termina generándose 2, por parte sobre todo también de un Abde que participa mucho en esa zona, por parte de Pablo Fornals, quien intentó un golpeo desde lejos. Tenemos 2 en zona centrada y una más por detrás. La Real Sociedad, sobre todo en estas ocasiones, tenemos sobre todo en esta altura de área, ¿no? Esas ocasiones vienen precedidas por las AEP, tanto de saque de esquinas como sobre todo de saque de banda por Sergio Gómez, quien metía balón a área, y ahí el Betis sí que es cierto que venía sufriendo un poco en lo que era el partido, y cada ocasión en ese sentido de Sergio Gómez venía siendo algo importante para la Real Sociedad, pero sobre todo yo venía a traer este dato por la segunda parte. Fijaros, la segunda parte, cuando digo que es un baño, es que es un baño en todos los sentidos. El Betis tiene 11 ocasiones creadas, la Real Sociedad tiene únicamente 2, las 2 generadas por Mikel Oyarzabal desde este espacio frontal, desde esta zona 14. Fijaros, el Betis tiene, donde antes tuvo 3 en este espacio carril interior-exterior izquierdo, tiene otras 2, tiene 2 por el carril de Abde, tiene 3 más a altura de área, y se genera incluso ocasiones desde campo propio. Fijaros la diferencia de ocasiones. Abde es quien lidera la segunda parte en cuanto a ocasiones del Betis, son 3, entiendo que serán 2 de aquí y 1 de aquí, o esta de aquí. Y como digo, traigo este dato para fijaros en la diferencia de ocasiones entre el Real Betis y Real Sociedad en la segunda parte. Aquí tenemos las zonas dominadas por cada equipo. Es algo que también me ha llamado la atención, como la Real Sociedad únicamente domina, por así decirlo, 7 zonas, lo que conviene ser este espacio que siempre debería dominar un equipo, quitando estas 2 a lo mejor, pero este espacio debería dominar siempre un equipo, más este carril izquierdo, porque viene de un Sergio Gómez contra Antony. Ahí evidentemente Sergio Gómez, como he dicho, le gana todos los duelos, todas las partidas a Antony. ¿Por qué traigo el dato? Porque fijaros, el Betis con Abde ha dominado esta zona del área de la Real Sociedad. Esto es algo que a nivel defensivo de la Real es un desastre, es un dato que debe preocupar bastante, pero el Betis con Abde domina el área rival, domina esa zona del área rival, y es algo importantísimo, domina tanto el área como el espacio de fuera. De ahí el Betis debe explotarlo, porque Mikel Aramburu es un lateral
que es, por así decirlo, especialista en defender extremos, es un especialista defensivo y que ayer incluso tiene 2-3 acciones de altísimo nivel. Pero si frente a Mikel Aramburu ya Abde consigue dominar estas zonas, imaginaros contra un lateral que no sea tan especial, que no sea tan específico en ese sentido. Por lo demás, el Betis domina su área, así que es cierto que aquí está igualado y domina también esta banda izquierda, como digo, con un Ezabde y un Valentín Gómez cuando entra, más las caídas de Pablo Fornals. Aquí traigo por así decirlo, las progresiones individuales. En verde están las progresiones mediante el pase y en azul las progresiones mediante la conducciones progresivas, pases progresivos, y lo traigo para destacar el partido de Sergio Gómez. Sergio Gómez no solo hace un partidazo por defender a Antony, no solo hace un partidazo por ganarle todos los duelos al brasileño, sino que también con balón fue un jugador determinante para la Real Sociedad, que si no llega a ser por Sergio Gómez, la Real Sociedad no hubiera tenido ni siquiera sensación de meterse en el partido, que sí que es cierto que en la segunda parte tampoco la tuvo a partir del primer gol del Betis, que fue en los primeros 5 minutos. Fijaros que Carlos Soler, en los minutos que tuvo, en la media hora que tuvo, es el tercer jugador en este sentido, ¿no? 8 pases progresivos y 5 conducciones progresivas. Creo que Carlos Soler puede ser un jugador importante en la Real Sociedad. Creo que puede tener futuro en el largo plazo en este sentido. Creo que Carlos Soler es un jugador nivel Real Sociedad que si se termina encontrando puede llevar a la Real a ser un equipo mucho más competitivo. Vemos lo que decía, 7 conducciones progresivas de Ezabde. Fijaros, 7 conducciones progresivas de Abde y 4 pases progresivos junto a Antony. Es el único jugador que tiene más conducciones que pases para progresar al equipo. Pablo Fornals 6 pases progresivos y Giovanni Lo Celso 6 pases progresivos. Datos interesantes. Entrando ya en los rendimientos individuales, quería comenzar con Sergio Gómez. Cuando se enseñe rendimientos individuales veremos las acciones ofensivas, las defensivas y los toques y los pases donde se producen. Fijaros aquí en las acciones ofensivas, lo que comentaba, 15 pases progresivos, lo veis abajo pero me tapa la barra. Vemos los 15 pases progresivos, tiene 57 pases con éxito de acierto. Y sobre todo, fijaros, las conducciones en su banda izquierda. No es tanto un lateral como se puede prever por el equipo en el que estaba, por haber sido entrenado por Pep Guardiola. No es tanto un lateral capaz de meterse en zonas intermedias, que también lo puede hacer, pero sobre todo la Real Sociedad cuando juega lateral, sobre todo por la profundidad que necesita Mikel Oyarzabal, Sergio Gómez intenta ser profundo por esta banda izquierda, que como digo también es un jugador que le gusta y es muy bueno metiéndose en esta zona interior, pero en un equipo como la Real Sociedad, que le falta tanta profundidad, Sergio Gómez es un jugador que debe aprovecharse por este carril izquierdo. No ha conseguido terminar de progresar, no ha terminado de ser un jugador tan profundo como le hubiera gustado, quizás porque tiene a Antony y siempre, como decía con Abde, es un jugador que te condiciona, es un jugador que siempre te deja en estado alerta, no te permite descansar, y en ese sentido Sergio Gómez tiene que quedar más retraído, más replegado. En las acciones defensivas lo que más me llama la atención son, la puta barra, son 11 balones recuperados, 11 recuperaciones. Fijaros que las recuperaciones son los circulitos en color azul. Evidentemente entiendo que por lo menos 3, 4, 5 son contra Antony, y en ese sentido defender bien a Antony, defender bien a Abde, defender bien, me pongo otros equipos, defender bien a Nico Williams, a Lamine Yamal, defender bien a Vinicius, defender bien a Jeremy Pino, que ya no está en el Villarreal, pero era un jugador que en ese sentido era bastante útil, defender bien a Luis Rioja, defender bien a este tipo de extremos, te hace ser un lateral que ya te hace hacer un buen partido. Por defender ese perfil de extremo ya haces un gran partido, y si luego ya te sumas a nivel ofensivo, como comentábamos antes, ya más que redondo. Como digo, 11 recuperaciones, 7 tackles exitosos, solo uno erróneo, un pase bloqueado, un tiro bloqueado, son datos normales, pero como digo, 11 recuperaciones es un dato, es una estadística que refleja el partidazo que ha hecho el bueno de Sergio Gómez. Y en cuanto a los pases y toques, fijaros todo, como digo, en esta banda izquierda. En esta banda izquierda donde Sergio Gómez ha sido mucho más participativo y no tanto metiéndose en esta zona interior, que también, como digo, lo puedo hacer, pero sobre todo en esta
Zona del carril izquierdo porque, como digo, a la Real Sociedad le falta mucha profundidad. Otro de los jugadores que ha hecho un gran partido es Sofiane Amrabat, sobre todo como comentaba en esas situaciones de sujetar al equipo, de ser el eje del sistema, de ser el jugador que permitiera al Betis volcarse del todo en ataque. Y es un jugador que sobre todo en el medio campo ha sido un gran dominador de lo que es el centro del campo del Betis. Luego veremos su mapa de calor, pero aquí algo interesante, lo que más me llama la atención tanto en las acciones ofensivas como aquí en el mapa de toques y pases, es que Amrabat da 85 pases y 5 son al último tercio, pases al último tercio. Fijaros, lo verde son donde recibes el pase y lo azul son donde los das. Fijaros que también tiene 2-3 acciones donde recibe aquí en último tercio, sobre todo donde las pasa, donde pasa. Es un jugador que me ha sorprendido bastante a nivel de juego asociativo, a nivel de juego técnico, a nivel de acciones con balón. Creo que con balón es un mediocampista mucho más caseado, es un jugador completísimo, porque a nivel defensivo es especialista, a nivel físico es una auténtica barbaridad, pero que a nivel con balón, a nivel asociativo para este juego del Betis, es un jugador que te puede dar bastantes cosas, sobre todo a nivel de salida de balón. Es un jugador que es mucho más que un jugador aseado. Se dice de Amrabat, bueno, defensivamente es una bestia, pero con balón es aseado. No. Sofiane Amrabat es un jugador que con salida de balón te ofrece ventajas. Tiene un criterio, sobre todo en las zonas de inicio, bastante interesante. Fijaros la cantidad de pases que da dentro de su propio área. Es un jugador que también tiene personalidad y se atreve a dar y a ofrecer ese tipo de ventajas en situaciones de inicio, cuando la Real te estaba presionando, sobre todo en primera parte, prácticamente hombre a hombre con su 4-4-2. Y en las acciones defensivas, fijaros, 8 recuperaciones, una cifra alta para ser cualquier jugador. Es un jugador que necesita de esas 8 recuperaciones, y no solo él, sino el Betis también necesita que su perro de presa, su pivote defensivo, en este caso Sofiane Amrabat, sea un jugador que recupere bastante. Y sobre todo me llama la atención como decía, esa calidad que tiene en los juegos asociativos, esa calidad que tiene en el juego de pies, que con balón, como digo, te ofrece ventajas, y eso para un jugador como viene siendo Sofiane Amrabat a nivel defensivo es bastante interesante. Aquí vemos su mapa de calor. Fijaros cómo se adueña del mediocampo, sobre todo en esta zona por delante de la defensa, ¿no? Pablo Fornals caería más hacia aquí, pero fijaros cómo es un jugador que también viene a área propia a recibir y a ser un apoyo en salida de balón, sobre todo también en situaciones de área termina ayudando a la pareja de centrales, también cae por aquí para, como digo, ayudar al equipo en salida o prever la pérdida. Muchas veces cuando el Betis está atacando, Sofiane Amrabat ya se está preocupando de la pérdida y de ser ese jugador que termine parando la transición. Y como digo, Amrabat es un jugador que yo confío mucho en clave Betis, sobre todo porque el Betis no tenía un especialista defensivo a ese nivel desde Guido Rodríguez, pero Sofiane Amrabat es mucho más veloz, sobre todo para defender hacia detrás. Pablo Fornals comentaba que era un jugador súper infravalorado, comentaba que era un jugador que se mueve por todo el campo, que hace de todo y para todos, y eso no solo mejora al rival, sino que el aficionado y todo el mundo lo valora muchísimo. Me gustaría ver aquí los pases progresivos de Pablo Fornals, ¿no? Da 6 y fijaros que son en cualquier zona del campo. Da uno aquí escorado a banda derecha. Fijaros este pase que mete de lado a lado. Este pase que mete aquí a Antony es una auténtica barbaridad. Ese pase progresivo que mete a Antony es una barbaridad. Es un jugador que a veces ve cosas que nadie ve. Tiene una visión de juego para filtrar pases que nadie puede filtrar. Impresionante. Es una secuencia, es una jugada que Antony viene de fuera hacia adentro a espaldas de la defensa, y Pablo Fornals mirando hacia la derecha, de repente cambia la mirada, cambia el eje de su visión y mete ese pase filtrado para la ruptura de Antony, que finalmente Sergio Gómez termina robándole el balón. Además termina metiendo un gol. Es un jugador con muchísima llegada, es un jugador con gol, es un jugador con un golpeo espectacular. Con esa combinación entre el Betis, Bellerín llega a línea de fondo, termina metiendo pase hacia detrás, y Pablo Fornals termina metiendo ese gol tras su llegada al área. Fijaros que también es un jugador que da pases clave, tiene 3 pases clave y en ese sentido son importantes. Tiene un pase hacia aquí a Abde, este pase
hacia afuera en el córner. Es un jugador que también, como digo, a nivel defensivo te da mucho. No ha sido su partido con más recuperaciones porque tiene a Sofiane Amrabat, que en ese sentido le compensa, pero aún así tiene 3 recuperaciones, tiene 3 intercepciones. Es un jugador que ha hecho un tackle bueno. Entonces, en ese sentido, como digo, es un jugador completísimo. Y fijaros también aquí en los pases dados y pases recibidos, como tiene dos pases dados hacia el área. Dos pases dados hacia el área. Entiendo que uno de estos son el de Anthony que comentaba, pero fijaros dónde está Pablo Fornals. Es que está en todos los lados. Recibe pases aquí en banda izquierda, en situación de inicio en banda derecha, y también los da, recibe y los da. Extremo izquierdo, recibe y los da. Estos son jugadas de córner en área. Este es el gol que termina tras asistencia de Bellerín. Aquí termina llegando Pablo Fornals recibiendo el pase y metiendo ese gol en la frontal de área. Fijaros en este pico de área, cómo recibe 2 pases y cómo también da este toque de balón. Tiene estos toques aquí por fuera de este perímetro. Además, es que es un jugador que, fijaros, en cualquier zona del campo, o recibe un pase, o da un pase, o tiene un regate exitoso. Es un jugador completísimo, Pablo Fornals, y que en cualquier equipo vendría en cualquier equipo vendría a mejorar lo que ya hay. Es un jugador que siempre en cualquier equipo, como digo, es necesario. Pablo Fornals es necesario en cualquier equipo y en cualquier posición, lo más importante. Y por último, en rendimiento individual quería destacar a Zabde. Zabde para mí es el MVP sin ningún tipo de duda. Fijaros en las acciones ofensivas, como tiene las 7 conducciones progresivas. Fijaros, esta conducción es brutal. Cuántos metros recorridos hay aquí. Luego además tiene, creo que son 2 amarillas forzadas. 2 amarillas forzadas que eso a nivel de estadística tampoco lo tenemos aquí, pero que es determinante. Fijaros las conducciones, no para de conducir. Conducciones progresivas son las flechas azules, lo tenéis aquí abajo. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conducciones progresivas. También es capaz de dar pases clave, como el pase que mete de frontal hacia afuera, como el pase que tiene hacia detrás. En ese sentido es que Abde en esta zona del campo es súper determinante. Súper determinante. Como digo, condiciona al rival, no solo a nivel colectivo, sino a nivel individual al lateral. Es capaz de hacer ancho al equipo, hace ancho al equipo, con lo cual te da amplitud ofensiva a favor. Y como decía antes, da espacio y tiempo a los jugadores que juegan en posiciones interiores. A nivel defensivo también es un jugador que se implica, es un jugador que es capaz de tener grandes acciones. Fijaros cómo tiene 5 recuperaciones, termina errando un tackle, una intercepción aquí cerca del área, y sobre todo aquí. Sobre todo esto es lo más importante. Esto es lo más importante, como Abde tiene 78 toques. Fijaros la diferencia con Pablo Fornals, que es un jugador que soba mucho el balón, que abarca mucho juego, que es un jugador que le gusta siempre estar en contacto con el balón. Fijaros como Amrabat sí que tiene 85 porque es un jugador que participa mucho más en zonas de inicio, pero es Abde, para ser extremo, 78 toques, es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. ¿Por qué? Porque el Betis le busca. El Betis le busca y sabe que Abde va a responder y que Abde es determinante, porque en el lado débil utiliza como jugador para sorprender, como jugador para desequilibrar a Anthony. Pero en ese lado fuerte todos los ataques siempre vienen dados por esa banda izquierda. Y en ese sentido, no solo al espacio, Abde es un jugador también de venir a pie, que tiene ese regate rápido, pero que sobre todo, como digo, al espacio y al 1 contra 1 es determinante, y es un jugador de otro nivel del Betis. Abde, a nivel de 1 contra 1 y a nivel de espacios, es un jugador de Champions serio, es un jugador de Champions serio que no estaría para jugar en el Betis, pero tiene otras cosas que le limitan y que además creo que este va a ser su año de explosión. No venía de hacer unos buenos años, el final de temporada pasada es buenísimo, y creo que ahora mismo es el mejor momento de Abde, sin ninguna duda. Y eso que es su segundo partido después de volver desde la final de mayo contra el Chelsea. Pero fijaros aquí la cantidad de toques y de pases que da. Fijaros en este dato, este es el más determinante y más llamativo
de todos los datos. Abde da 78 toques, 46 son en último tercio. 46 toques de los 78 que da Abde son en último tercio. Es una auténtica locura. Y 16 son en el área rival. Fijaros, aquí la cantidad de toques y de pases que da, pero como digo, 46 toques de los 78 que da en último tercio es una auténtica locura. Y así queda la clasificación. El Betis, con 2 partidos más por el partido de ayer contra la Real y por el partido contra la Celta, termina colocándose cuarto. Lo normal es que termine entre el octavo y el noveno. Y la Real Sociedad está ahora mismo 17º. Está en una situación en la que Mallorca, si Levante y Girona ganan, ya le superan a la Real, y la Real termina siendo equipo de descenso en esta jornada. Creo que la Real no va a destituir a Sergio Francisco de momento, pero que la situación es muy preocupante. Evidentemente ha llegado Carlos Soler, que se está poniendo cada vez más a tono, que cada vez está siendo más participativo. Ha llegado Yangel Herrera, que está lesionado, pero que veremos que pronto va a volver, y yo creo que va a estar a un buen rendimiento. Yo no confío en Guedes para nada. Chalet Achar no me está disgustando, pero aún así me parece peor central que Nayef Aguer, me parece peor central que Robin Lenormand, y creo que la Real Sociedad, evidentemente, la plantilla ha empeorado muchísimo, pero aún así no es ni mucho menos una plantilla para ir 17º. Sería una plantilla para ir 8º, 9º, 10º, como mucho 12º. Y creo que si la Real sigue así, creo que al próximo parón, al parón de noviembre, creo que ahí Sergio Francisco ya sí que será destituido, porque de momento está demostrando que no es un entrenador apto para la primera división. Veremos cómo termina sucediendo, veremos cómo termina siguiendo el tema de la Real Sociedad, que la verdad que es bastante preocupante, y el Betis, que tras un mal inicio, que aún así no son 2 puntos, pero eran 6 puntos, era un mal inicio. Veremos si se consigue reponer este mal inicio, que al menos plantilla tiene para ello. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el análisis, no olvidéis darle a like a este vídeo, suscribiros para poder ver más contenido de este tipo, comentar qué os pareció el partido, comentar qué os pareció la exhibición de Zabde y de Pablo Fornals, y compartirle este vídeo a 3 personas que les pueda interesar este tipo de análisis y este tipo de vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo.